y 17, ¿ok? Gálatas capítulo 5 es un texto bien conocido, sabido por nosotros. Vamos a ver qué es lo que el Señor en esta mañana nos quiere decir, ¿ok? Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17. Yo creo que no lo sabemos de memoria, este texto. Y qué bueno que oremos los unos por los otros por muchas situaciones. No es algo constante que se hace dentro de la iglesia. Quiere decir que es ese es el sentir que debe de tener la iglesia siempre ante situaciones complicadas. A todos nos ha tocado en alguna ocasión que oren por nosotros, orar por otros. Ese es pues yo creo que eso es hasta normal en la iglesia. Así debe de ser, orar, porque no siempre todos pasamos por situaciones difíciles. Quizá hay quien se encuentre hoy bien, pero vemos que hay necesidad de orar por otros hermanos que están pasando por situaciones complicadas, ¿ok? Vamos a la palabra, hermanos. Dice Gálatas, yo estoy en Efesios. Venme, hermanos. Ok, bueno, todo está aquí en la pantalla, ¿ok? No se preocupe. ¿Quién se lo sabe de memoria? Hasta los dones, ¿no? Y todo eso, ¿ok? Ok, dice la palabra de Dios, así dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres, ¿ok? Vamos a orar. Señor, gracias, mi Dios, porque tu presencia se hace palpable en medio de tu pueblo, mi Dios. Hay angustia, dolor, sufrimiento, aflicción, Señor, por causa, Señor, de muchas situaciones en nuestras vidas, Padre, pero podemos sentir tu consuelo, tu fortaleza, Señor, podemos sentir tu presencia, mi Dios, al lado de nosotros y podemos confortar nuestro corazón, Señor. Tu palabra, Señor, será dada a tu pueblo, mi Dios, así que sé tú con tu Santo Espíritu, Señor, limpiando todo aquello, Señor, toda aquella impureza, Padre eterno, todo aquello que sea humano y seas tú con tu Santo Espíritu sabiendo la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, hablando a tu pueblo. Gracias, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, ¿ok? Dice Pablo a los Gálatas, digo pues, anda en el Espíritu. ¿Cuántos andan en el Espíritu? Todos andan en el Espíritu. Ahora, ¿qué es andar en el Espíritu? Que me arrodilla aquí y entonces, ay, el hermano es bien espiritual, el hermano. Que va con mi Biblia debajo de mi brazo y me vean por la calle, ay, el hermano Moy es bien espiritual, el hermano. ¿Cómo ven, hermanos? ¿Qué es andar en el Espíritu? Andar en santidad. Podría ser también, hermano, claro. Pablo enfrenta a los Gálatas y le dice, ok, deben de andar en el Espíritu. No andaban muy bien los Gálatas, yo creo que por eso les recuerdo un poquito, anden en el Espíritu, ok. Pero a lo que vamos nosotros y lo que me interesa es la parte del versículo 17, la parte primera, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y dice, y estos se oponen entre sí, para que no hagas, ¿quién? ¿Quién es el que no hace? Yo. Dice la hermana Tania, yo. También, hermana, sí, también. Dice que el deseo del Espíritu va en contra de nuestra carne. Nuestra carne quisiera hacer muchas cosas, desea muchas cosas, anhela muchas cosas, pero gracias, hace muchas cosas, habla muchas cosas, piensa muchas cosas. Pero el Espíritu, por suerte para muchos de nosotros, ¿cuántas veces el Espíritu nos ha salvado? De una regadota. A veces sí lo permite para que nos demos cuenta, porque a veces somos tan necios que no entendemos, ¿no? A veces somos muy necios y a veces tiene que venir algo para que entendamos lo que está sucediendo. Es como nosotros con nuestros hijos, a veces les decimos algo, no hagas esto, mira, vas por mal camino, mira, esto te va a traer esta consecuencia. Les hablas y creo platicaba con mi hermano Miguel, ya parece que les dices, ve y métete ahí adentro y ahí exactamente ahí donde te dije que no, van y se meten, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando sucede eso? Pasan muchas situaciones desagradables, muchas cosas que involucran a terceros, dinero, cosas, bueno, es un... Y entonces después de algún tiempo dice,
ya entendí, esto era lo que me querías evitar. ¿Cierto o no? Todos los que fueron jóvenes alguna vez pasaron por esa situación. Vemos que hay una lucha. Nuestra carne siempre quiere, el Señor Jesucristo en el Getsemaní decía, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, refiriéndose a la oración. Explícitamente el contexto es hablando de la oración. Nuestro espíritu quiere orar, quiere tener comunión con el Señor, quiere confiar en el Señor, quiere apegarse a Dios, sabe que su mano salvadora está con nosotros, pero nuestra carne va en contra de eso. Nuestra carne va y duda, no cree las cosas, se amarga, se resiente, no quiere obrar y obedecer las cosas de Dios. Hay una lucha constante entre nuestros deseos, nuestra carne y el espíritu. Y dice Gálatas que todo eso nos lleva a no hacer las cosas que queremos. ¿Qué queremos? Pues no sé ni qué quiero, o sea, ¿para qué me preguntan? Hermano, de veras que si usted me pregunta ahorita qué quiero, pues no sé qué quiero. No sé qué quiero entonces, porque me doy cuenta que hay una lucha en mi ser, hay una lucha en mi corazón. ¿Han sentido esa lucha? ¿Cuántos tienen en este preciso momento esa lucha? Gracias. Que ando medio malito, dije. Voy a checar si no está fría. Hay una lucha, hermanos. Hoy quiero hablarles, y el título es Carisma sin carácter. Carisma sin carácter. Y para eso vamos a ir al Antiguo Testamento, específicamente al libro de los Jueces, capítulo 13, y vamos a ver la historia de un hombre que por supuesto yo sé que conocen muy bien. La última vez que prediqué, hablábamos del sacerdote Elí y hablábamos de cómo la debilidad se vuelve pecado, cómo la debilidad se convertía en un pecado a través de la vida de Elí. Hoy vamos a ver, hermano, carisma sin carácter. Carisma sin carácter, ¿ok? ¿Qué es el carisma? Encontré una definición, la pueden buscar en Google, donde sea, es similar. Dice que el carisma es la capacidad de atraer, cautivar e influir en las personas que nos rodean. Un predicador. ¿Cuánto les gusta cómo predica la hermana Patti? Amén. A mí me gusta cómo predica la hermana Patti. ¿Ok? ¿Cuántos les gusta las enchiladas? Aquí, y más específicamente, ¿a cuántos les gusta comer? A todos, ¿verdad? Y se ve que comen bien, hermanos. Se ve que comen bien. Se ve que no, o sea, la pobreza no ha pasado por su mesa, hermanos. Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Ok? Si quieren enflacar, métanse a trabajar y van a ver cómo empiezan a adelgazar. ¿Ok? Entonces dicen que el carisma es la capacidad de atraer, cautivar e influir en las personas que nos rodean. ¿Cierto o no? Hay personas dentro de la iglesia que admiramos por muchas cuestiones, ¿no? Porque a lo mejor es gracioso, porque a lo mejor es esforzado en las cosas de Dios, quizás es una buena persona, quizás refleja el amor de Cristo, no sé. Muchas cosas, quizás por su prudencia, no, hay muchas cosas que podríamos hablar. Pero vemos que, ¿ya identificaron de quién vamos a hablar? De Sansón, ¿ok? Como la vez pasada les preguntaba si conocían la historia de Elí, ya la mayoría decía, bueno, sí, tengo noción de lo que pasó en la vida de Elí. ¿Cuántos saben más o menos lo que sucedió en la vida de Sansón? Sí, tienen una idea, ¿no? ¿Quién era Sansón? ¿Ok? Sí, hermano, gracias, qué bueno. Ya así se van a ahorrar tiempo, hermano, nos vamos a ir más rápido. ¿Ok? Ahora, no hay duda de que Sansón tenía carisma. ¿Cómo ven? Vamos a poner la discusión. ¿Sansón tenía carisma o no? Sí, tenía carisma. Había recibido los dones del Espíritu con señales y prodigios. Era un líder llamado a servir a Dios desde su nacimiento. Y Dios le encomendó la responsabilidad de guiar y liberar al pueblo de Israel. ¿Ok? Carisma sin carácter. Ahora,
Vamos a ver algunas ventajas que tenía Sansón a través de estos capítulos, de estos versículos. Vamos a ver algunas características, algunas ventajas espirituales que tenía Sansón, ¿ok? Por ejemplo, ahí en Jueces capítulo 13, del versículo 3 al 5, vamos a leer esto. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Esta primera ventaja que vamos a ver en la vida esta ventaja espiritual en la vida de Sansón, que es de lo que te hablo, era carismático en ese sentido, espiritualmente hablando, fue llamado por Dios. ¿Cuántos llamados por Dios hay aquí? A ver, alcen su mano. Quiero ver quién no es llamado para no llamarlo. Todos somos llamados a Dios, ¿cierto o no? Aquí hay un problema. ¿Cuántos dudan de su llamado? Todos los que alzaron ya no la alzaron, dice. Todos los que han tenido la oportunidad de servir a Dios, desde un pastor hasta lo que tú puedas imaginar en servicio a Dios, hemos dudado alguna vez si soy el correcto. Porque veo quizá en otro dones, mejores aptitudes que las que yo puedo tener, y digo, híjole, ¿será que seré yo? ¿Será que yo podré servir en el ministerio al Señor? Veo gente más capacitada, veo gente más estudiada, veo gente más experimentada. ¿Acaso seré yo, Señor? ¿Sí seré ese que tú querías? Ahora la pregunta aquí es, ¿Dios se equivoca? ¿Dios se habrá equivocado cuando escogió al hermano Moy y lo puso ahí? Al hermano Moy piensa que sí. Pero Dios lo llamó y le dio un lugar. ¿Merecido? No. No podríamos decir que lo merecemos, pero vemos que Sansón tenía un llamado de Dios. Cada uno de los que estamos aquí tenemos un llamado a Dios. Pero decía Pablo a los Gálatas, mi espíritu sabe que tiene ese llamado, sabe que soy llamado, pero mi carne me dice que quizá no soy apto, que no puedo, que tengo tantos defectos que Dios se tuvo que haber equivocado. Porque hay mejores personas dentro de la iglesia, personas más aptas. ¿Quién se está lacerando? Y por eso muchos no llegamos a alcanzar lo que Dios desea para nosotros. Un llamado tiene que tener una respuesta, ¿o no? Ángel, cuando le hablas a tus hijos, ¿esperas que no te obedezcan? Dice, sí lo pienso, dice, ya sé que no me van a obedecer. Pero lo ideal, lo que esperamos así muy vagamente, así, lo que esperamos con todo lo profundo de nuestro corazón es que nos obedezcan. No puede ser que Ángel le diga, Derby, ven para acá. Digo, David, ven para acá. Y Derby diga, no. El ideal es que cuando alguien te llama, tú respondas, obedezcas. ¿Sí me entiendes? Era una ventaja que tenía Sansón. Él fue llamado, ahí está, ya lo leímos. Otra ventaja que tenía, Jueces 13, del versículo 8 al 10. Dice, entonces oró Manoah a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros, ¿y qué? Y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. El papá de Sansón ora y le dice, Señor, mándanos a este ángel otra vez para que nos enseñe cómo criarlo. ¿Qué le vamos a enseñar? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Ahora, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Nosotros somos cristianos, ¿verdad?
Ahí en la torre, no manches. Ya sentí lo que sintió el hermano Miguel cuando dice... Ok, ahí va otra vez. Ya, la tercera es la vencida. ¿Cuántos somos cristianos? Okay. Y tenemos hijos cristianos. O bueno, están en el proceso, ¿no? Va. Hermanos, esto es por fe, hermanos. Ellos van a llegar. ¿Se van a tropezar? Sí, pero van a llegar porque hay una promesa de Dios. Hay una promesa. Ahí están. Ahora a lo mejor ahorita nos dicen, bueno, pues veo a mis hijos, no los veo muy llenos de Dios. Los veo más llenos del mundo. Pero un día van a llegar, hermanos. Un día Dios los va a traer, un Dios los va a tocar. ¿Cómo? No sabemos. Esperamos que no sea muy doloroso, que no tengan que pasar situaciones complicadas. Pero si son necios, pues va a llegar. Pero todo será, y confiamos en la palabra de Dios. Dice que los deseos de Dios son buenos. Cuando algo pasa, los deseos de Dios son buenos. ¿O serán malos, hermana Pati? ¿Lo que sucede en nuestra vida es malo, hermana Mari? Es Dios obrando, es Dios estando ahí, Dios no nos ha dejado, sus buenos deseos están con el pueblo de Dios. Amén, gloria a Dios. Ahora, Manoa le dice al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer con este muchacho? Es impresionante, hermanos, cómo este hombre le dice, enséñame. Si muchos padres hubiéramos hecho esa oración hace mucho tiempo, o la estuviéramos haciendo por nuestros hijos, quizás nos hubiéramos evitado muchas broncas, o nos estaríamos evitando muchos problemas con nuestros hijos jóvenes, si hubiéramos hecho esa oración, Señor, ¿qué voy a hacer con mi hijo? Pero como nosotros no la sabemos, como nosotros somos experimentados, yo no voy a hacer lo mismo que mi papá. Hoy, en el cambio de generación, nos podemos dar cuenta. A nosotros, ¿cómo nos trataron? Los que más o menos tenemos de 30 para arriba. Nuestros padres eran estrictos. Ese es un común denominador. Eran estrictos. Eran estrictos. ¿Qué pasaba cuando estaban platicando con otro adulto? Y como que tú llegabas y te querías meter a la plática. No, pues yo creo que eso era poco, hermana Dania. Cállate. A veces no te decían nada. Nada más te echaban la miradita acá matadora y ya sabías que tenías que regresarte. ¿Ya? Y ya sabías que eso tenía una consecuencia, ¿no? Ya sabías que eso tenía una consecuencia. Eso fuimos nosotros, esa generación. Ahora, esta generación se habla mucho de que está completamente perdida. Esta generación se habla de que pues es la generación que está más torcida, que está más rebelde, que no quiere nada de Dios, hablando en el lenguaje cristiano. Pero ¿quién tiene la culpa? ¿De quién son esos hijos? Dice las mías. En el cambio de generación, nosotros optamos por ya no ser como nuestros padres, ser más considerados con ellos. Nos volvimos, decía mi mamá, te volviste más blandeque con tus hijas. Y en esa transición nos hemos hecho más débiles con nuestros hijos. No supimos cómo prepararlos. Es más, tantos conflictos hemos tenido con nuestros jóvenes que esta oración que hace este hombre hacia Dios le dice, enséñame qué voy a hacer con este niño. Sansón fue llamado, Sansón tenía una buena preparación, vemos que desde ahí su papá, su mamá eran temerosos de Dios, ya para hacer una oración y ponerlo en las manos de Dios, quiere decir que tenían una buena preparación. Jueces 13:24, otra ventaja que tenía Sansón. Dice, y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció, ¿y qué hizo Jehová? O sea, Sansón tenía el llamado, tenía padres que estaban procurando que caminara en el camino del Señor, pero aparte de eso, el mismo Dios bendijo a este niño, a este líder de Israel, ya tenía un propósito para él, y ya había una bendición de Dios en la vida de Sansón. Ahora, no solamente eso, hermanos, en el versículo 25 dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. La presencia del Espíritu Santo
estaba presente en la vida de Sansón. Era un hombre llamado, tenía buena preparación, había señales y prodigios que lo acompañaban, tenía la bendición de Dios en su vida, la presencia del Espíritu era palpable. Había muchas ventajas que este hombre tenía carisma, podríamos decir que dones. Ahora, ¿cuál es el llamado para nosotros como iglesia, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Hay alguien aquí que tenga el Espíritu de Dios? Ya llegamos a la conclusión de que sí hemos sido llamados todos los que estamos aquí, ¿ok? ¿Qué otra ventaja tenía Sansón? Dice que tenía una buena preparación. Muchos quizá hemos estudiado en un instituto, pero también quizá hay quien no, pero también ha caminado con Dios cierta cantidad de años y eso le ha dado experiencia en las cosas de Dios. ¿Cierto o no? ¿La bendición de Dios está sobre su vida, hermanos? Ok, entonces vamos bien, como Sansón. ¿Has podido sentir la presencia de Dios en tu vida? ¿Ha sido palpable? ¿En tu mesa, en tu trabajo, en tu casa, en la iglesia? Lo acabamos de presenciar hace unos minutos. ¿La presencia de Dios se sintió? Claro que se sintió. Entonces quiere decir que el Espíritu de Dios está en nosotros. Ahora, ¿hay milagros? También hay milagros. Así que, en ese sentido, podemos decir que estamos a la par de Sansón. Tenemos las mismas ventajas que Sansón tenía. Pero, al igual que él, muchos de nosotros nos quedamos únicamente con ese carisma. Pero te decía, el título de esta mañana es Carisma sin carácter. Ya nos dimos cuenta que sí, la presencia de Dios está sobre nosotros, pero tenemos que ir un paso más allá de esa bendición inicial. Tenemos que dar un paso más a ese escalón, que es la forma en que nosotros debemos de caminar. ¿Qué es lo que entorpeció la vida de Sansón? Las que conocemos la historia sabemos algunas cosas, nos han predicado de algunas cosas, pero hermanos, vamos a saltarnos la mitad de la historia y vamos al final. ¿Qué sucedió con Sansón, hermana Marisol? ¿Cuál fue el fin? Murió aplastado. Se sentía como hormiga y alguien llegó y ¡pum! No. ¿Qué había pasado, hermanos? Un detalle. ¿Llegó a eso exactamente? ¿Qué más, hermana Tania? El Espíritu de Dios se había alejado de él. Ok, lo capturaron, le sacaron los ojos. Al último todavía pidió un chance. Dios le dio un poco de fuerza. Derriba las columnas donde estaba con 3,000 hombres. Y él muere junto con ellos. Por la historia y por lo que el contexto bíblico, que nosotros no esperaríamos que un juez con ese tipo de ventajas que tú y yo tenemos acabara de esa manera. ¿O sí, hermana Tania? Pastores, líderes de una iglesia que llevan años caminando con Dios y de repente se caen en una infidelidad, en un error en sus vidas. Un hombre que tenía todas esas ventajas, personas como ustedes y como yo, que sabemos de un Dios vivo, que hemos caminado, que hemos experimentado y que en algún momento de nuestras vidas algo viene, quebranta y rompe esa comunión con Dios. Y esto es tan serio, hermanos, esto es tan serio que muchos hermanos, fíjense, hermanos, ¿cuántos de nosotros que estamos aquí en la casa de Dios, gracias a Él, conocemos hermanos que un día militaron con Cristo, que fueron nuestros compañeros de milicia y que hoy están en el mundo, que hoy no quieren saber nada de Dios, que hoy están completamente perdidos en el mundo? ¿Qué pasó? ¿Será que a ellos no se les dio esas ventajas que tenemos tú y que se le dieron a Sansón? ¿No en algún momento de su vida habrán sentido la presencia del Espíritu? ¿No en algún momento se habrán olvidado que Dios los había llamado para algo? Carisma sin carácter, hermanos. Tenemos que entender, hermano, que tenemos muchas ventajas espirituales que Dios nos ha dado, pero a través de la vida de Sansón entendemos que hay que ir un paso más allá, o podremos, hermano, y hay una posibilidad 50-50
de que acabemos en esa manera que acabó Sansón. Si nosotros le platicáramos esta historia de Sansón a alguien de allá afuera, o sea, alguien que sirvió a Dios acabó así. Alguien que me predicó de un Dios vivo acabó así en el alcoholismo y en drogadicción. Alguien que un día me predicó de Dios hoy está en el mundo perdido. No coincide eso, ¿eh? ¿Tiene coherencia, hermana Perla? ¿Hay coherencia en que alguien que tuvo el poder de Dios, ese llamado, esa autoridad que Dios le delegó y que hoy se encuentre completamente perdido en el mundo? ¿Hay coherencia en eso, hermanos? Ninguna, por supuesto. No hay coherencia que alguien que viene a la iglesia siga militando en el mundo. ¿O sí, hermana Tania? ¿Se da? Sí, sí se da. Es más, lo sabemos todos aquí. Pero no coincide la forma de pensar con la vida. No tendría por qué ser así. La iglesia de Cristo no tendría por qué ser así. Pero nosotros, Dios en esta mañana nos habla como Mahanaim y nos dice, tenemos que ir un paso más arriba de esa bendición inicial. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué cosas fueron lo que afectaron en la vida de Sansón. ¿Ok? Primero, Jueces 14:19, búscalo. Me estoy tomando el tiempo, ¿ok? Ahí está. Me quedan 15 minutos máximo. Sí, hermano, sí. Es que en el trabajo me toman el tiempo. Por eso ahora ya dije, pues si en el trabajo me toman el tiempo, pues yo también me voy a tomar aquí. ¿Qué pasó, Carlitos? ¿Cómo estás? Ya llegó. Jueces 14:19. Ahí. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y descendió a Ascalón, y mató a 30 hombres de ellos, y tomando sus despojos dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. ¿Qué pueden ver aquí, hermanos? ¿Qué se puede ver aquí? Un rasgo de carácter de Sansón. Era impulsivo, hermanos. Un rasgo de carácter, esa parte de su carne que se manifestó en Sansón, dice, y encendido en enojo, se volvió a la casa de su padre. Una persona llamada, una persona que ha sentido la presencia de Dios, no puede ser impulsiva, hermanos. A las primeras de cambio. Impulsivos. ¿Cuántos son impulsivos aquí? Yo creo que todos hemos tenido un momento de esos, ¿no? De repente nos ponemos, nos ponemos chukis. Ahora, es normal, humanamente hablando, que tengamos esos momentos, ¿cierto o no? Es normal, no nos asustamos, es normal, es parte de nuestra vida, ¿ok? Pero ¿qué pasa con aquellos que son impulsivos? El marido, biznero, que viene y se le presenta algo, es robado, sabe que no es de buena procedencia, viene a la iglesia. Cuando somos impulsivos para hablar, ¿a poco no? ¿A poco no? Somos impulsivos para hablar. ¿Ah, es contigo la bronca? Ah. ¿Por qué te metes con mi hijo? Somos impulsivos, hermano. ¿Qué es lo que tenía Sansón? Era lleno del espíritu, tenía ya las ventajas que vimos, hermano, pero era impulsivo. No nos fijamos para hablar. Hay una sola ocasión
en la que yo me sentí mal con respecto a mi esposa. Una vez discutimos y le dije algo muy feo. No recuerdo qué fue, la verdad, pero ahorita me lo va a recordar mi esposa, no se preocupen. y ella lloró, por eso que yo le dije, ella lloró. Fui impulsivo y no, pues, o sea, yo me sentí mal. Les dije, no, estuvo mal, la regué, ¿no? ¿Por qué le dije esto? Ya venía yo así. ¿Les ha pasado, hermanos? Hasta allá hablando espiritualmente, confía en el Señor, mira, Dios te va a rescatar, mira, y Dios nunca te va a dejar. Hermana, ¿a poco no, hermana Pati? ¿Cuántas veces platicamos mi hermana Pati y yo de que nos paramos aquí? Y ya cuando nos toca, pi, 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 pi. Así es, hermano. ¿A cuántos le hemos dicho, levántate? ¿Cuántos le hemos dicho, mira, tienes un Dios bueno? Mira, Dios no te va a dejar en ese hoyo, te va a sacar. Amén, sí le hemos dicho. Qué bueno, quiere decir que estamos haciendo esa chamba. Pero ¿qué pasa cuando la moneda cae del otro lado? Ay, mamachita, dice, ahora sí ya. Somos impulsivos. ¿Cuántos le hemos dicho confía en el Señor? Mira, tu situación económica va a mejorar. Pero ya cuando no tenemos dinero nosotros, ahora sí a temblar porque ya... Impulsivos, a veces somos impulsivos en nuestra manera de llevarnos. Esto es uno de las cosas de la carne que se manifestaron en la vida de Sansón. Ser impulsivos. Es más, hasta se manifiesta cuando el pastor dice, ¿cuántos quieren servir a Dios? Pastor, aquí estoy yo, mire, hermano, Es más, hasta ha sido bien gacho porque siempre alzo la mano y nunca me toma en cuenta. Y ya cuando te toma en cuenta, híjole, no voy a poder, hermano. Eso era hace 15 días, no hoy. ¿A poco no está? Vamos a levantar una ofrenda de amor para el hermano. Hoy tengo... no, ¿por qué no? Le haces así porque no tienes nada acá, o sea, estás buscando acá. Y decimos, sí, todo. ¿Cuántas veces hemos dicho que todo para el Señor? ¿Cuántas veces hemos dicho, sí, Señor, contigo todo? Tú has sido bueno. ¿A poco no? Pero se nos pide un poco de esfuerzo, ya no podemos, hermano. Ya hay complicaciones. Nos echamos para atrás. Hermano, a todos nos pasa esto. Esto es ya, yo creo que hasta común dentro de la iglesia. Nos enojamos, nos molestamos, somos impulsivos. Esto es algo que llevó a la decadencia a Sansón. ¿Ok? Otra, Jueces 14, 19 y 20. Jueces 14, 19 y 20. Fíjate. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él. O fíjate cómo el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, tomando sus despojos, dio las mudas de vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en enojo se volvió a la casa de su padre. Versículo 20. Y la mujer de Sansón fue dada a su compañero, al cual él había tratado como su amigo. ¿Qué pasó aquí? Él se había casado con una mujer, había tomado una mujer, no de muy buena manera, y de repente dice, ¡ay! Ahí está, la dejó. Nos vemos, arréglate. Y si no se sabe la historia de lo que pasó después, pues léanlo en la casa, hermanos. Ya. Ustedes me dijeron que ya se la sabían, así que yo les creo. Este hombre se había casado y de repente dice, uy, la dejo. Aparte de impulsivo, Sansón era desleal. Aparte de impulsivo, Sansón era desleal. ¿Qué es la deslealtad? La falta de lealtad. Es lo que platicábamos. ¿Cuántas veces le hemos dicho al Señor, gracias por lo que has hecho contigo hasta el fin? Pero Dios me hacía recordar las veces que no he venido porque está lloviendo. Porque me siento cansado. Porque estoy enfermo. ¿Soy leal o desleal? Estoy hablando que amo a Dios con todo mi corazón.
pero cuando se me requiere no estoy. Hablo de un Dios que ha sido leal conmigo. ¿Cuántos tienen un Dios que ha sido leal con ustedes? ¿Ha estado contigo en las buenas y en las malas? ¿O nada más en las puras buenas y cuando estás en las malas Dios se aparta de ti? Ha estado en las buenas, en las malas, en las peores, cuando lo he desechado, cuando no quiero nada con Él, cuando dudo de Él, cuando soy incrédulo, cuando no quiero servir. Y ya, pues ya mejor así la paramos porque si no, nos toca a todos. Mi Dios es leal. Tu Dios es leal contigo también. Aquí la pregunta fuerte es, ¿qué tan leal soy yo con Él? ¿Qué tan leal soy yo con Él? Ahora, no te sientas mal, hermano. No quiere decir que a lo mejor tú dices, bueno, sí he sido desleal. Yo te puedo asegurar que todos los que estamos aquí de una manera u otra hemos sido desleales con Dios. El problema es que en la vida de Sansón se había hecho ya una forma de vida. Ya era una forma común de vivir. Él tenía, como decimos coloquialmente, tenía un pie con Dios y un pie con el diablo. Muchos de nosotros vivimos en esa condición. Sabemos de un Dios bueno, de un Dios fuerte, un Dios que nos ama, que ha sido leal, pero nosotros somos desleales, somos impulsivos, no somos dominados por el poder del Espíritu. Puede ser que porque no lo hemos buscado o porque lo hemos descuidado. La deslealtad en la vida de Sansón fue una de las cosas que lo hizo caer. Otro, vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, Jueces 16:1, ahí. Fíjense. Dice, fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer, ¿qué? ¿Y qué hizo? Y ya todos sabemos lo que implica eso, ¿ah? ¿No? Estudien más la Biblia, hermanos. Ok. Este hombre vio a una prostituta, sería esa la palabra, y fue y se metió con ella. Un hombre llamado, con muchas ventajas espirituales que Dios le había dado, y de repente, esto era una forma común de vivir de Sansón, hermanos. Porque la primera mujer que tomó era filistea, y hasta sus padres lo regañaron y le dijeron, o sea, que no hay mujeres más dentro del pueblo para que vayas a agarrar una filistea de allá. O sea, no hay mujeres aquí dentro del pueblo. Y dice, no, es que los de la iglesia están re feos. Es que no hay muchachas bonitas dentro de la iglesia, son bien payasas. ¿A poco no? Se vuelve a repetir lo mismo, ¿veo? Mejor vamos por los filisteos. Vamos por aquellos que son más guapos. ¿Y saben por qué es eso, hermanos? Porque nuestros hijos sienten más empatía con ellos. ¿No? No son tan payasos, no son tan espirituales estos aleluyos. Vas por el filisteo aquel. Y ya lo hemos platicado muchas veces, hay muchas cosas feas que se viven. Hay muchas consecuencias horribles que se pasan por eso. Ya lo hemos platicado aquí, ¿ok? Este Sansón pues, era llamado, tenía el poder de Dios, había sentido su presencia, tenía padres piadosos y temerosos, pero él no respondía. Había hecho milagros también Dios a través de él, pero era impulsivo, era desleal, había un problema de inmoralidad en él también. Una pérdida también del sentido común. Vamos a ver este falso sentido de seguridad, Jueces 16:6. Dice, Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Dalila trataba de hacer caer a Sansón. No, le decía, revélame este enigma o la forma en que él pudiera perder su fuerza.
Él le decía, no, pues haz esto, haz aquello, y él la engañaba siempre, ¿no? Y él tenía un falso sentido de seguridad, dice, o sea, él confiaba en su fuerza. Era un falso sentido de seguridad que tenía en él. Muchas veces nosotros así nos sentimos seguros, hermano. El problema es que nos sentimos seguros. ¿En qué nos sentimos seguros? ¿Qué cosas nos dan seguridad en nuestra vida? ¿Que Dios está a nuestro lado? ¿O que tengo dinero en el guardadito? ¿Qué les da más seguridad, hermanos? ¿Qué nos da más seguridad? Dicen por ahí un dicho del mundo, dice, el hambre me tira y el orgullo me levanta. Imagínense, o sea, es lo que dice la gente, ¿no? Fíjense, hasta ellos tienen ese carácter, hermanos, sin conocer de Dios, y a lo mejor nosotros que vivimos en ese ambiente también lo llegamos a decir. O sea, ¿qué expresa ese dicho? Que la gente, a pesar de todo lo que esté sucediendo en su vida, su orgullo los lleva a seguir adelante. Nosotros, siendo cristianos, no ponemos nuestra confianza en nuestro orgullo. Bueno, no debería ser así, sino en Dios, ¿no? No deberíamos poner nuestra confianza en nuestro dinero, sino en Dios. No deberíamos poner nuestra confianza en nuestros padres o en nuestros hijos o en nuestra esposa o esposo, sino en quién, Ángel, en Dios. Pero a veces ponemos y depositamos toda nuestra confianza y nos da un sentido falso de seguridad. Nos sentimos seguros. Y este hombre, llegó un momento, y ya lo hablamos, que llegó un momento en que este hombre no tuvo, aquí podría haber una contradicción. Si dice la palabra que Dios tiene buenos planes acerca de nosotros, puede ser que, o pareciera que no se cumplieron en la vida de Sansón. ¿Cómo ven? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Será que Dios lo apartó desde el vientre de su madre para que acabara de esta manera? ¿Es lógico eso? Cuando nosotros tenemos dones, como los tuvo Sansón, pero no tenemos carácter en nuestra vida, hermanos, ¿podemos o vamos a terminar así? Puede ser el mejor predicador, puede ser el más trabajador dentro de la iglesia, el que ora más, el que es ejemplo para otros, el que se levanta y le pone el pecho a las balas, como dijeron por ahí, y en la iglesia es de los que primero está, es de los que está al pendiente, de lo que busca hacer algo para Dios. Pero si no tenemos un carácter bien formado, bien cimentado, cualquier situación que venga a nuestras vidas nos va a mover y corremos el riesgo de perdernos. Si no me crees a mí, acabamos de ver a través de la vida de Sansón que este hombre pareciera que no se cumplió el propósito, ese buen propósito, esa voluntad buena, agradable y perfecta que Dios desea para cada uno de los que estamos aquí. ¿O será que para la hermana Patti, para mí y para el hermano Miguel, porque desea buenas cosas y para ti no, hermano? Hermano Serafín, que Dios no quiere nada bueno con usted, con su familia. Dios quiere todo lo mejor para usted. Quiere lo mejor para mi hermana Patti, para mi hermano Miguel, para mi hermana Mari. Quiere lo mejor para mi hermano Carlos, para mi hermana Lulú, para Jonathan, para mi hermano Frank y su familia. Quiere lo mejor para nosotros. Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que los planes que Él tiene acerca de nosotros son de paz, de bienestar. Que estamos llenos de ventajas porque hay dones. Porque hemos visto la mano poderosa de Dios, porque hemos visto su poder y su gloria. ¿Cuántos de ustedes han declarado aquí mismo de lo que ha hecho con sus hijos? De cómo Dios los ha levantado en un momento difícil, de cómo Dios ha calmado la tempestad cuando no sabíamos ni qué hacer, cómo Dios nos volvió a dar el control de unos hijos descarriados. Cómo trajo a ese marido rebelde, a esa mujer que no quería saber de Dios,
Estamos llenos de testimonios de hermanos que pasaron por conflictos y situaciones difíciles. Pero que si nosotros no vivimos, como decía Gálatas, conforme al Espíritu, nuestra carne nos va a llevar a ser impulsivos, a ser desleales con Dios, a tener inmoralidad en nuestra vida, a sentirnos seguros por cosas materiales y no porque la presencia de Dios está en nosotros. Y por último, Jueces 16:20, puede venir esto a nuestra vida. Y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía, ayúdame a leerlo, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Pero él no sabía que él ya se había apartado de él. Llega un momento, hermanos, en que ya viene un enfriamiento espiritual, que es algo de lo que se habla mucho en las iglesias, que tengamos cuidado con ese enfriamiento, con esa falta de sentir la presencia de Dios. Cuando venimos aquí y así como entramos nos vamos, cuando hay un vacío en nuestro corazón, eso es peligroso. Sansón es el ejemplo perfecto de que tenemos ventajas y dones en nuestra vida, pero que si nosotros no controlamos muchas partes, muchas áreas carnales, nos pueden llevar a una decadencia espiritual. Y puede ser que sea un signo de una iglesia fría. Porque si tú y yo estamos fríos espiritualmente, en automático la iglesia, en automático mi esposa está fría, mis hijos, se me complica la vida. No puedo sentir la presencia de Dios. Podemos estar llenos de ventajas espirituales, llenos de ese carisma, pero si no tenemos el carácter suficiente para buscar a Dios, aún en medio de las situaciones difíciles, esto se puede poner peor, hermanos. Y todos sabemos aquí que lo peor que nos puede pasar y lo más fuerte que podemos vivir es que un día, llegando a la presencia de Dios, nos diga: apártate, no te conocí. Y Pablo decía que a lo mejor siendo heraldo para otros, venga yo a ser reprobado. Que yo quizá a través del poder de Dios pude dar palabra a muchos, pero en el momento indicado no pude yo levantarme, no pude yo salir adelante. Y entonces mi familia se destruyó, mi ministerio, no pude alcanzar las metas que me propuse dentro de la iglesia. Porque yo te puedo asegurar, porque lo he visto y los conozco a muchos de ustedes, que muchos de ustedes tienen ganas de servir a Dios. Quieren con todo su corazón hacer algo para la obra de Dios. Pero hay algo que está ahí, duro y dale, para no dejarnos hacer y servir al Señor Dios Todopoderoso. ¿Tienes problemas? Claro. Muy grande. Muy grande. Muy grande. ¿Muy qué? Grande. ¿Tenemos un Dios grande, hermana Pati? ¿Grande? ¿Muy, muy grande? ¿Grandísimo, enorme? ¿Que no hay nada que escape de su mano? ¿Que Él tiene control de todo? Dice en Romanos 8, del versículo 35 en adelante, si lo puedes poner, hermanita, por favor. Romanos 8, del 35 al versículo 38. Yo creo que esas palabras nos servirán mucho, especialmente a mis hermanos, y que nos han servido. Dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Hace una hora estábamos orando por hermanos que tienen dificultades.
Estábamos haciendo lo que nos conviene como iglesia y el deber que tenemos, el orar los unos por los otros, porque eso dice la Escritura. Pero nos sentimos confortados, nos sentimos consolados, podemos ver el amor de Dios a través de nuestros hermanos que nos abrazan, que oran por nosotros, que nos dan una palabra. Pero cuando viene la tribulación, cuando viene la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, pareciera, y muchas veces, lamentablemente, se vuelve una realidad. Eso nos lleva a no sentir el amor de Cristo, a sentirnos solos, desamparados, sin quien nos pueda tender una mano, sin quien nos pueda ayudar o darnos una palabra de aliento. Es muy común que cuando vamos al funeral de alguien, la mayoría de las personas nos dicen o nosotros decimos, no hay palabras para confortarme, pero que sea Dios el que conforte tu corazón. Las palabras en un momento de esos no alcanzan, no sabes qué decir. ¿Qué le dices a una persona que ha perdido, a una persona que ama y que quiere mucho? No hay palabras que se le puedan decir. Y por eso viene, no sé qué decir, ¿qué te puedo decir? Y los llevamos a Dios. ¿Qué nos apartará del amor de Cristo? Y no dice qué, ¿verdad? ¿O sí? Dice ¿qué? ¿Quién? Refiriéndose a una persona, no una cosa. Una tribulación es una cosa, no una persona. La angustia, la persecución es una cosa, no es una persona. Pero es importante cómo Pablo dice ¿quién? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿No será que muchas veces ese quién somos nosotros mismos? Porque entonces empiezo a sentir el vacío en mi alma, me empiezo a enfriar, ya no tengo comunión con Dios, ya no creo en las cosas de Dios, dudo ante la angustia, la aflicción y la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro y la espada. Pero soy yo mismo, mi carne, esa parte carnal de la cual Pablo nos hablaba en Gálatas y decía, esa parte no le hagas caso, esa parte trata de apagarla, esa parte trata de quitarla y arrancarla de tu ser, porque lo que necesitas es andar en el Espíritu. Y no satisfagas las obras de la carne, sino, está implícito, haz caso al Señor, haz caso a su Espíritu, porque Él te dará paz, amor y todas esas cosas que sabemos. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿cuáles todas esas cosas, hermano? Las que acaba de mencionar, la persecución, la angustia. Antes, en la tribulación, dice, antes en todas estas cosas somos más que ¿qué? Ante la tribulación, ¿qué es, hermana Patti? Más que vencedora. Ante la angustia, hermana, ¿qué es? Más que vencedora. Hermano Serafín, ante la desnudez, ¿qué es usted? Pobre. No, hermano. No. Más que vencedor. Antes de todas estas cosas somos más que vencedores, porque somos muy buenos, porque somos extremadamente fuertes y nos podemos levantar nosotros solos, así como dice el dicho, el hambre me tira, pero por mi orgullo yo me levanto. ¿Así dice? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y a lo mejor yo lo podría corregir un poquito. Por medio de aquel que te ama. Por medio de aquel que te ama. Demostró su amor en el pasado yendo a la cruz.
y ahí demostró su amor. Pero hoy ese amor se sigue manifestando, hermanos. Y el día de mañana también seguirá manifestándose el amor de Dios. Y la próxima semana, y si Dios lo permite, el próximo año, somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Nos ponemos de pie. Carisma sin carácter. Podemos estar llenos de dones, podemos tener talentos, pero si no tenemos la convicción, si no tenemos el carácter para seguir adelante, tenlo por seguro que acabaremos como Sansón. Necesitamos el carácter, y ese carácter se va formando a través de la comunión con Dios. Y quiero que veas, hermano, a lo mejor Sansón es una historia de la Biblia, a lo mejor ni lees mucho y ni te la sabías, a lo mejor piensas que a lo mejor de repente uno no sabe, puedes pensar que este es un cuento, pero hace unos minutos nuestra hermana Patty se paraba aquí llorando. Sí, se vale llorar, porque el momento que está atravesando no lo quisiéramos pasar muchos de nosotros, pero también ella decía algo real: esto es natural, y tarde que temprano nos vamos a enfrentar a la muerte de un padre, de un hijo por medio de un accidente. No estamos exentos de que nos pasen estas cosas, y estamos llenos de ejemplos dentro de la iglesia. Pero quiero que veas, y si no pusiste atención y tú únicamente viste sus lágrimas, quiero que veas lo que es capaz de hacer Dios en la vida de un hombre y de una mujer, que aún en medio de ese dolor tan grande, se para aquí y dice: estoy sufriendo, estoy padeciendo, hay dolor en mi alma, pero aún así sigo confiando en Dios. Aún así sigo confiando en el Señor. Ahora, si tú y yo lo estamos pasando por esto, déjame decirte que en este momento, en tu mente y en tu corazón tuvo que suceder algo. Uno, primero, llevarte a confiar en Dios. Dice: si mi hermana está en esta condición y aún pasando por este sufrimiento, y se para aquí y da testimonio de que hay un Dios vivo, el que hoy tenga 50 pesos para comer al rato, hermano, ya no es gran problema, ¿verdad? El hecho de que esté lloviendo y no puedas venir porque estás cansado, pues ya no es tan grande, ¿verdad?, el problema. Entonces, ¿sí se puede o no se puede? ¿Sí se puede llegar a un nivel como Pedro, como Pablo? Sí se puede. Pero ¿quién nos aparta? ¿Quién es el culpable? Yo, porque obedezco más a mi carne, satisfago los deseos de mi carne y no hago caso de lo que el Espíritu me dice. Primero, porque a lo mejor ya ni lo tengo, porque a lo mejor ya me abandonó, porque ni estoy consciente que el Espíritu me ha abandonado. Y por eso hoy escucho únicamente a mi carne. Ve, hermano, el ejemplo de entereza de mi hermana Patty y de su familia, porque han caminado con Dios, porque saben que Dios es bueno, porque no es la primera vez que ven las manifestaciones gloriosas de Dios en su vida, y cómo Dios los ha sacado de otras más grandes, y Dios los ha levantado, y aquí están.
Y a lo mejor tú te quieres ir de la iglesia porque no tienes trabajo. A lo mejor tú no quieres venir a la iglesia porque estás cansado. A lo mejor no quieres venir a la iglesia porque te está yendo mal. Cristianos con carisma, con dones, pero sin carácter. Sin carácter. Para enfrentar las cosas. Para sobreponerse a eso que está sucediendo. Pablo toma un ejemplo y habla de que somos soldados, de que somos guerreros. Es más, hasta nos habla de una armadura. ¿Para qué quieres una armadura, Ángel? Para usarla. Y cuando la usas es porque vas ¿a dónde? A la guerra, a pelear. Si Pablo dijera, no, pues en vez de darles una armadura les puedo dar una pijama porque se van a ir a dormir a su casa. Él habló de una armadura porque él estaba consciente que hay una lucha en mi vida, en la vida de la hermana Mari, en este momento, en la vida de mi hermana Patti, de mi hermana Luisa, de Yair, de mi hermana Luisa, de Frank, de Tania, de cada uno de los que están aquí. Hay una guerra, hay una lucha, hay una batalla que se tiene que pelear. Y un cristiano que dice, ok, soy bendecido, me gusta ser bendecido, ok, me gusta que Dios me apapache y me diga, pero no tengo carácter, no quiero hacer nada, no me quiero levantar, no quiero esforzarme para servir a Dios, no quiero venir a la iglesia porque estoy cansado. Eso es un cristiano sin carácter. Y ese cristiano no llegará muy lejos. Un día lo veremos allá afuera, disfrutando de las cosas del mundo, refiriéndome a lo malo, por supuesto, apartado de Dios, porque no tuvo el carácter de sobreponerse a eso, y no porque tú seas muy fuerte, sino porque tuviste comunión con Dios y Dios te levantó y te dio fortaleza para salir de esa situación. Si tú, hermano, detectas que gritas mucho en tu casa, no, eso no es carácter, hermano. Eso no es carácter. O sea, si tú llegas a tu casa y gritas, no, el hermano me dijo que tuviera carácter. A ver, no, hermano, no. Eso no es carácter, eso es neurosis, eso es otras cosas, pero eso no es carácter, hermano. Carácter es decir, familia, vámonos a la iglesia. Vamos a seguir buscando a Dios. Vamos a ver en qué le podemos ayudar al hermano ahí que está de pastor. A ver, ¿qué podemos hacer por él? Vamos a ayudar a ese pobre Moy que irá, no saben. Hagamos algo. Necesitamos carácter dentro de la iglesia. Jonathan, necesitas carácter, brother, para salir de eso. Sí hay que orar, pero necesitas carácter en tu vida. Hay que hacer algo, hay que moverse. Hermana Lulú, tiene que hacer algo, tener carácter para sacar a su hijo de esa condición. Orar por él, sí, pero hay que hacer algo por él, hermana. No nos podemos quedar quietos porque está de por medio su vida. Yair es tu hermano, ¿lo amas? Hay que hacer algo, Yair. Hay que hacer algo por tu hermano. No podemos esperar a que suceda algo, venga la tragedia, entonces digamos, Señor, ¿por qué no hice? Hay que ser valientes y tener carácter. No podemos quedarnos quietos. Hay que hacer algo, hermano. Y pregúntale a cada uno de los que están aquí, acércate, y de alguna manera te van a poder ayudar. No están solos, hermanos. Tienen ventajas, tienen virtudes espirituales, hermano. Pero vean que aquí hay hermanos que de una u otra manera pueden acompañarlos en esa situación. Acérquense, busquen a Dios. El cristiano que se la pasa solo, que no comenta lo que hay en su corazón, viene ese león rugiente que anda buscando a quien devorar, a ese que se siente solo, a ese que se siente autosuficiente, aquel que no tiene carácter. Ese es el que es devorado. Pero aquel
que confíe en Dios podrá ser levantado. Si a ti te falta carácter, y yo te puedo asegurar que a todos nos falta carácter, hermano, vamos a pedirle a Dios en esta mañana, esta tarde, que no solamente seamos cristianos, que nos gustan las bendiciones, sino que es momento de crecer. Dios está pidiendo a su iglesia que crezca, que vaya un escalón más arriba. Y es duro, es fuerte, no es fácil. Es una lucha, es una batalla. Hay que pelear, hay que guerrear. Aquel que no tiene carácter caerá y no se levantará. Pero aquel que tiene el carácter, dirá a Dios, será levantado. Aquel que busque al Señor con toda su alma. No nos podemos quedar quietos ante una fatalidad, ante una enfermedad, ante un vacío en el corazón, ante un enfriamiento. No podemos quedarnos quietos. Necesitamos sacar carácter para poder vencer. Señor, hoy tu pueblo, Señor, está delante de ti, mi Dios. Y tú nos has mostrado, Padre, a través de la vida de Sansón, que podemos tener todos los dones, tener talentos para predicar, sabernos la Biblia de principio a fin. Pero cuando no hay convicción, cuando no hay carácter en nuestra vida, Señor, no se cumple tu palabra. Porque en medio de la angustia, de la tribulación, de la desnudez, del hambre, Señor, en medio del sufrimiento, somos más que vencedores, Señor. Pero muchos nos hemos olvidado que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz, de aquel que fue al Calvario por amor a nosotros, Señor. Tú mostraste, Señor, que no solamente tenías dones, no solamente demostraste, mi Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo habitaba en ti, sino que tuviste el carácter suficiente para enfrentar cada situación, Señor, que se presentaba en tu vida. Ayúdanos, Señor, a tener carácter y a manifestar, Señor, ese dominio que nos da tu Espíritu Santo. Quita todo impulso vano de nuestras vidas. Quita toda deslealtad hacia nuestra pareja, hacia nuestros hijos, hacia el ministerio, hacia nuestros hermanos. Quita toda deslealtad, Señor, de nuestro corazón. Toda impulsividad que nos lleve a hablar mal de otro. Aquellas palabras que hieren, aquellas palabras que no son para edificación, Señor. Aquellos pensamientos que estorban nuestro caminar contigo. Aquella inmoralidad, Señor, que hay en nosotros, ayúdanos a arrancarla, porque es algo que impide nuestro caminar contigo. Quita todo enfriamiento de tu pueblo. Aquel, Señor, que se siente frío, aquel que se siente vacío, aquel que no siente tu presencia, aquel, Señor, que no puede dominar sus impulsos, aquel que es llevado por su carne y la obedece, Señor. Ayúdale, Padre. Porque eso es la decadencia, es un paso hacia el fin, hacia el precipicio, Señor. Danos, Señor, de tu Espíritu y ayúdanos a controlar y a tener carácter, Padre. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos levantado nuestra mano para prometer que queremos servirte y muchas veces te hemos fallado, mi Dios. Perdónanos, Padre, ayúdanos a tener carácter ante las situaciones complicadas y difíciles, a entender que es válido llorar y sentirse triste, pero no asumirnos en la depresión y en la angustia, sino confiar en ti, Señor, porque eres bueno, porque los pensamientos, tu forma de manejarte, como tú eres un Dios de amor, y cómo ese amor se manifiesta hacia cada uno de mis hermanos, Señor, la podemos sentir. Y cuántas veces, Señor, nos has librado, cuántas veces nos has guardado, cuántas veces has estado ahí. Si alguien, Señor, en este lugar se sintiere solo,
Si alguien, Señor, se sintiere vacío, llena ese vacío con tu amor, con tu misericordia. Abre sus ojos para que pueda ver que tú estás ahí, Señor, que no le has dejado, que no le has abandonado. Señor, queremos ir más allá, queremos ir un paso más adelante, pero es necesario pelear, luchar. Señor, danos esa convicción que hemos acabado de ver con nuestros propios ojos, que puede ser una realidad en nuestra vida. No nos permita ser, Señor, cristianos con muchos dones y carismas, pero sin carácter, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos da paz, nos da consuelo, nos da tranquilidad, y que esta palabra sea para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.